¿Alguna vez te has sentido como si la vida estuviera en pausa? Como si todo lo que has pedido, soñado o trabajado simplemente no se mueve. Te preguntas, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que algo está fallando? Y es justo ahí, en medio de esa tensión entre lo que esperas y lo que no llega, donde aparece una verdad poderosa. El tiempo de Dios no es igual al nuestro, pero siempre es el mejor. Él no improvisa, no llega tarde y tampoco se adelanta. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios para mi vida. Escribiéndolo, no solo estás activando tu fe, estás diciéndole a tu alma: no tengo que entenderlo todo, solo tengo que confiar. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Comencemos. Número 1. Cuando llegue su momento, todo encajará. A veces nos cuesta entender por qué algo no sucede cuando lo deseamos. Nos desesperamos, queremos respuestas ya, soluciones inmediatas, caminos abiertos sin demora. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos recuerda en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que nada está fuera del alcance de su reloj perfecto. Y sí, sé que hay momentos donde todo parece detenido, como si nuestras oraciones quedaran suspendidas en el aire. Pero, ¿y si justo en esa espera Dios estuviera tejiendo algo más grande de lo que tú imaginas? Mira, muchas veces hemos vivido situaciones donde sentimos que todo estaba estancado. Una relación que no avanza, un proyecto que no despega, una puerta que simplemente no se abre. Pero luego, sin aviso, todo comienza a fluir. Es ahí donde reconocemos que no era que Dios no estaba actuando, sino que estaba trabajando en silencio, preparando el terreno para el momento justo. Cuando confiamos en que su cronograma es perfecto, nos liberamos de la presión de forzar resultados y empezamos a vivir con expectativa, no con ansiedad. Y es que ese todo tiene su hora, incluye absolutamente todo. Los días felices y los dolorosos, los logros que celebramos y los fracasos que no entendemos. Nada se le escapa. Cada temporada tiene un propósito escondido. Dios es tan meticuloso que incluso lo que hoy te desconcierta, mañana se convertirá en la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. ¿No te ha pasado que años después comprendes por qué algo no salió como querías? Él sí sabía lo que hacía. Ahora bien, una de las tensiones más grandes que enfrentamos es entre mi tiempo y su tiempo. Nosotros queremos rapidez, pero Él quiere profundidad. Nosotros pedimos que algo llegue mañana y Él nos prepara para recibirlo en plenitud, meses o incluso años después. No es por crueldad, sino por amor. Porque hay cosas que, si las recibimos antes de estar listos, podrían herirnos en vez de bendecirnos. Y cuando aprendemos a aceptar eso, nuestra frustración se convierte en una escuela de fe, donde cada día de espera es también un día de crecimiento. Y hablando de crecimiento, hay frutos que simplemente no nacen de la noche a la mañana. ¿Sabías que hay árboles que tardan años en dar su primer fruto? Así también pasa con el carácter, con la paciencia, con la fe profunda. Esas cosas no se desarrollan cuando todo es inmediato. Se desarrollan en los silencios, en las pausas, en los días en que parece que nada ocurre. Dios está ahí, trabajando en lo invisible, fortaleciendo tu interior, aunque tú no lo veas. Por eso es tan importante aprender a celebrar el proceso, no solo el resultado final. Agradece por cada paso, por cada avance, por cada señal de que Dios sigue guiándote. No te compares con otros. El ritmo de cada uno es distinto, y lo que Dios está haciendo en ti es único. Cada fase tiene una belleza escondida. La siembra, el riego, incluso el tiempo de espera, todo cuenta. ¿Y cómo podemos aprender a soltar el control y confiar hoy mismo?
Un buen comienzo es mirar hacia atrás y recordar momentos donde Dios respondió. ¿Te acuerdas de esas oraciones que parecían imposibles y que un día se cumplieron? Haz memoria. Esos testimonios fortalecen tu fe. Y otra cosa que ayuda mucho es anotar esas pequeñas victorias del día a día, esas señales de que Dios sigue presente. Hacerlo calma la mente y llena el corazón. Y claro, la oración tiene un papel crucial, pero no solo para pedir que algo suceda ya. Ora preguntándole a Dios no solo cuándo, sino ¿para qué? Esa pregunta cambia todo, porque cuando oramos alineados con su sabiduría, nuestra impaciencia se transforma en esperanza viva. Y entonces, en vez de exigir, aprendemos a esperar con confianza, sabiendo que cuando llegue su momento, todo encajará. Número 2. Ríndele el volante a Dios. Él enderezará tu camino. Hay momentos en los que estamos convencidos de que sabemos lo que estamos haciendo. Tomamos decisiones porque tienen sentido, porque todo parece lógico. Pero luego, algo falla. Y ahí nos damos cuenta de que tal vez nuestra prudencia no era tan confiable como creíamos. En Proverbios 3 leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es directo. No te dice confía un poco, ni hazle caso solo cuando estés perdido. Nos llama a soltar por completo el volante y dejar que sea Dios quien maneje. Y sí, sé que eso suena bonito, pero en la vida real no siempre es tan fácil. ¿Te ha pasado que estás frente a una decisión grande, como qué carrera estudiar, con quién estar, cómo manejar tus finanzas, y sientes que estás por entrar a un túnel sin luces? En esos momentos es cuando más tendemos a usar nuestra lógica, a buscar atajos, a preguntar a todos menos a Dios. Pero justo ahí es donde este versículo nos da una clave. Si confiamos en Él con todo el corazón y dejamos de depender de nuestra limitada visión, Él nos mostrará el camino correcto. Y a veces ese camino no es el más obvio, pero sí el más seguro. Nuestra prudencia humana, aunque valiosa, siempre estará influenciada por emociones, temores y experiencias pasadas. No vemos el panorama completo. Dios, sí. Él tiene una visión 360 grados, sabe lo que viene más adelante y lo que se esconde detrás de cada decisión. Y confiar en Él implica justamente eso, decirle: Señor, aunque esto no tenga sentido ahora, yo voy contigo, porque confío en que tú ves lo que yo no. Y cuando hablamos de fiarse de todo corazón, no estamos hablando de un simple, bueno, vamos a ver qué pasa. No, estamos hablando de obedecer aunque el plan no tenga lógica, de avanzar aunque no veamos la puerta abierta aún. Es como caminar sobre el agua. La lógica dice que te hundes, pero la fe te dice que des el paso. Además, el pasaje no dice solo confía, también dice reconócelo en todos tus caminos. Esto significa que Dios no quiere ser parte de tu vida solo los domingos o cuando tienes un problema enorme. Quiere ser parte de tu rutina, de tus conversaciones, de tus planes y hasta de tus pequeñas decisiones del día. Invítalo a tu jornada, pregúntale antes de actuar. Créeme, esa práctica te dará un discernimiento espiritual que va más allá de lo que cualquier consejo humano puede ofrecer. Y aquí viene una promesa poderosa: Él enderezará tus veredas. ¿Sabes lo que eso significa? Que si vas por un camino que te iba a hacer daño, Él puede enderezarlo. Que si estabas a punto de tropezar, Él puede ponerte sobre terreno firme. Que si ibas en la dirección equivocada, Él puede girarte justo a tiempo. Y ese tipo de guía te ahorra tanto: tiempo, sufrimiento, errores, cosas que solo la dirección divina puede evitar. Una forma práctica de vivir esto es comenzar cada día con un checklist de entrega. Antes de salir corriendo a cumplir tu agenda, preséntale tus planes.
tus miedos, tus expectativas. Escríbelos. Y al final del día, anota cómo viste a Dios moverse. Ver esos pequeños actos de fidelidad fortalece tu fe para la siguiente decisión que tengas que tomar. Y no confundas confiar con quedarte quieto. Confiar es moverse, pero movido por lo que Dios te dice, no por lo que tú crees que debería pasar. Es actuar obedeciendo la dirección que el Espíritu te da, aun si el camino no se parece al que tú tenías en mente. Cada paso en obediencia es una declaración de que su sabiduría supera la nuestra. Ahora dime, con toda honestidad, ¿qué área de tu vida has estado manejando tú solo? ¿Y qué pasaría si hoy le entregas ese volante a Dios? ¿Qué vereda podría Él enderezar si tan solo te rindes por completo? Número 3. La promesa no se atrasa, espera porque vendrá sin falta. A veces parece que Dios guarda silencio por demasiado tiempo. Oramos, esperamos, insistimos, y nada. ¿Pero de verdad es nada lo que está ocurriendo? Habacuc 2:3 nos da una respuesta que sacude el alma. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no juega con nuestras esperanzas. Si Él prometió algo, lo cumplirá. Tal vez no hoy, tal vez no como tú lo esperabas, pero llegará, y lo hará en el momento exacto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Ahora, yo sé que cuando estás esperando una sanidad, una respuesta, un milagro en tus finanzas o en tu propósito, el alma se desespera. Se siente como si Dios se hubiera olvidado de ti, como si la promesa se hubiera quedado estancada en algún rincón del cielo. Pero déjame decirte algo. Si Él te dio una visión, esa visión está viva, se está moviendo, aunque tú no lo veas. Se está alineando a lo que todavía no entiendes. Porque Dios no improvisa, Él orquesta, y cada segundo de aparente demora tiene propósito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios tarda? No es porque se le escapó el calendario, es porque Él prefiere prepararte primero, antes de soltarte lo que estás esperando. Porque si la promesa llega antes de que estés listo, podría aplastarte en vez de levantarte. En ese tiempo de espera, Dios está trabajando contigo, está filtrando tus motivaciones, enseñándote a depender de Él y fortaleciendo tu carácter. Te está enseñando a confiar incluso cuando no entiendes. Y eso, amigo, vale más que una respuesta rápida, y hay algo hermoso en esta promesa, se apresura hacia el fin. ¿Sabes lo que eso significa? Que lo que Dios prometió se está moviendo hacia ti, aunque aún no lo veas venir. Es como un tren dentro de un túnel. Tú solo ves oscuridad, pero el tren no dejó de avanzar. De pronto, la luz aparece, y lo que parecía lejos está de frente. Así es Dios. Cuando todo esté listo, cuando tu corazón esté alineado, cuando el momento sea el perfecto, todo sucederá con una velocidad que ni imaginabas. El problema muchas veces no es el tiempo, sino cómo esperamos. ¿Estás esperando con fe activa o con resignación pasiva? Porque no es lo mismo. Esperar con fe es como preparar el terreno para la lluvia, aunque el cielo esté despejado. Es seguir sembrando, orando, obedeciendo, aunque todavía no haya cosecha a la vista. Cada pequeño paso de obediencia es una semilla para el cumplimiento de la promesa. Así se espera con expectativa viva. Y no olvides una cosa poderosa. La visión no mentirá. Si Dios lo dijo, lo hará. Su palabra no falla. Su reputación va en ello. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si alguna vez has visto su fidelidad, recuérdala. Esa memoria es tu ancla para los días de duda. Mira hacia atrás y verás que nunca te falló. Y eso es prueba suficiente de que tampoco lo hará ahora. Algo que puede ayudarte es tener tu propio diario de visión. Escribe lo que Dios te prometió. Ora sobre eso. Y cada vez que veas una señal, un avance, por pequeño que sea, anótalo.
porque ver ese progreso, aunque sea en etapas, mantiene tu esperanza viva. Además, no esperes solo. Rodéate de personas que también estén creyendo. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Escucha sus testimonios. Eso crea una atmósfera de fe que fortalece el alma cuando se debilita. Así que, si hoy estás sintiendo que la promesa se está tardando, respira. No te rindas, Dios no miente. La visión está en camino, y cuando menos lo esperes, saldrá del túnel con fuerza imparable. Solo mantente firme con los ojos puestos en Él. Porque como lo dice con firmeza la Escritura, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Número 4. En sus manos, deja que Él marque tu ritmo. A veces sentimos que el reloj nos persigue, ¿no? Como si cada segundo que pasa nos estuviera recordando lo que aún no logramos, lo que nos falta o lo que ya deberíamos tener. Y en medio de esa carrera contra el tiempo, llega este versículo de David como un suspiro para el alma. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 31. ¡Qué poderosa declaración! David no dice, yo controlo mi tiempo, ni ya es hora de que pase esto o aquello. Él entrega su calendario completo, sus momentos más importantes y también sus momentos más inciertos, directamente a las manos de Dios. Y eso, aunque suene simple, es todo un acto de fe, porque cuando estamos rodeados de presión, fechas límite, diagnósticos médicos, deudas que no dan tregua, decisiones que no pueden esperar, es muy fácil pensar que todo depende de nosotros. Pero este pasaje nos recuerda algo crucial. Nuestro tiempo no está a la deriva, ni al azar, ni en manos humanas. Está en las manos del Dios soberano, el que todo lo ve, el que todo lo ordena y el que nunca llega tarde. ¿Y sabes qué pasa cuando realmente creemos eso? Que el miedo empieza a perder poder. Ya no nos sentimos obligados a correr detrás de cada expectativa social, ni a compararnos con el ritmo de los demás, porque entendemos que lo que llegue a nuestra vida lo hará en el momento exacto. Nada se adelanta, nada se atrasa, y esa seguridad no nos vuelve pasivos, nos vuelve valientes, nos da libertad para respirar, para decidir con calma, para vivir desde la fe, no desde el pánico. David no solo reconoce que sus tiempos están en manos de Dios, también clama por liberación. Eso es importante, porque confiar en el tiempo de Dios no significa quedarnos cruzados de brazos. Puedes decir con toda confianza, Señor, mis tiempos están en tus manos, y al mismo tiempo pedir, protégeme ahora, ayúdame hoy. Fe y acción caminan juntas. Esperamos en su plan, pero también levantamos nuestra voz cuando la necesidad aprieta. Y eso no es una contradicción, es confianza práctica. Vivir desde esa seguridad transforma la manera en la que decidimos. Nos ayuda a elegir bien nuestras batallas. Ya no vivimos bajo la presión del «debo hacerlo ya» o del «todos lo están logrando menos yo». Vivimos con enfoque, sabiendo que si algo no ha llegado aún, es porque Dios está cuidando el ritmo. Y esa paz interna, cuando se nota por fuera, tiene un impacto tremendo. Porque mientras el mundo se desespera, el creyente que descansa en la soberanía de Dios se convierte en una señal viva de esperanza. Su calma predica, su confianza es luz. Y claro, hay formas muy prácticas de anclar esta verdad en tu vida. Una de ellas es comenzar el día con una oración sencilla. Señor, mis tiempos están en tus manos, mis pendientes, mis plazos, mis anhelos, los dejo en ti. Decir eso y repetirlo cuando la ansiedad intente regresar te ayuda a recordar quién lleva realmente el control. Otra idea poderosa es llevar contigo un símbolo visible, tal vez un reloj, una pulsera, algo pequeño pero significativo. Y cada vez que lo veas, haz una pausa, respira profundo
Y di en voz baja o en tu interior, está en sus manos. Porque sí, hay cosas que aún no entiendes, momentos que no llegan, plazos que parecen vencerse. Pero hoy quiero decirte algo con el corazón en la mano. Dios no necesita apurarse y tampoco se ha olvidado de ti. Así que suelta ese cronómetro personal. Deja que Él marque tu ritmo y camina con la certeza de que tus tiempos, tus procesos, tu historia completa están en las manos más seguras que existen. Número 5. Su plan supera tu lógica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas no salen como las planeaste? Te esfuerzas, haces todo como se debe, pero de pronto todo da un giro inesperado. Y entonces viene la frustración, las preguntas, los ¿por qué a mí? Pero ahí es donde entra una verdad que lo cambia todo. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Lo leíste bien? Dios está diciendo que su forma de ver las cosas está a años luz de la nuestra. Y eso, aunque al principio incomode, en realidad es una esperanza enorme. Porque cuando tus planes se caen, cuando el camino da vueltas raras, cuando todo parece fuera de control, no significa que Dios esté perdido. Significa que su plan es más grande, más profundo, más perfecto que lo que tú puedes imaginar en este momento. Y a veces, la frustración de no entenderlo se convierte en una puerta hacia algo mejor, una curiosidad santa, una especie de fe que dice, no sé qué estás haciendo, Señor, pero quiero verlo, sorpréndeme. ¿Sabes qué diferencia hay entre nuestros pensamientos y los de Dios? Que nosotros solo vemos una parte, una escena. Él ve toda la película, desde el principio hasta el final. Él conoce cada variable, cada corazón involucrado, cada futuro posible. Nosotros solo vemos lo que está frente a nuestros ojos. Por eso, confiar en Él no es ignorancia, es humildad. Es decir, tú sabes más que yo voy contigo aunque no entienda. Y no, Dios no te pide que entiendas cada paso. Te pide que te maravilles, que reconozcas que su plan, aunque misterioso, es bueno. Porque cuando dejamos de exigir explicaciones, empezamos a experimentar el asombro, y ese asombro te cambia, llena tu corazón de adoración, te hace mirar al cielo con gratitud en vez de con queja, porque sabes que, aunque no tengas el mapa, estás siendo guiado por quien lo diseñó. Muchas veces, lo que parece un desvío es, en realidad, una autopista directa al propósito de Dios. ¿Cuántas veces una puerta cerrada fue lo que te llevó a un lugar mejor? ¿Cuántas veces un no fue en realidad una protección? Dios no está improvisando contigo. Él está llevándote por un camino superior, solo que ese camino a veces no se parece a lo que tú esperabas. Mira los ejemplos de la Biblia. José, vendido por sus hermanos, terminó siendo gobernador. ¿Quién habría pensado que esa traición lo llevaría al cumplimiento del sueño que Dios le dio? Jesús, crucificado, venció la muerte a través del dolor. ¿Qué lógica humana habría aceptado la cruz como la antesala de la victoria eterna? Los caminos de Dios no siempre son cómodos, pero siempre son confiables. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy? Ríndete. Pero no como quien se rinde porque perdió, sino como quien suelta las riendas porque entendió que hay alguien mejor manejando. Dile a Dios, no necesito entender, necesito confiar. Esa frase, si la repites con fe, tiene el poder de calmar tu mente y aliviar tu alma, porque soltar el ¿por qué? Constante es también sanar. Y mientras esperas, adora, levanta tu voz, canta aunque estés confundido. Habla en voz alta de la grandeza de Dios, porque cuando lo haces, tu perspectiva se eleva. Comienzas a mirar las cosas desde más arriba,
desde su punto de vista. Así que hoy quiero invitarte a soltar esa necesidad de tener todo claro, a dejar de exigirle a Dios un plan que tú puedas entender, y en su lugar, abrazar el privilegio de seguir su ruta, por más ilógica que parezca. Porque si los cielos son tan altos, imagina todo lo que Él ve que tú todavía no puedes ver. Número 6. Todo suma para tu bien. Hay versículos que no solo se leen, se respiran, y el de Romanos 8, es uno de ellos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo no está haciendo una suposición, no dice quizá ni es posible, dice sabemos, y ese sabemos lo cambia todo, porque nos invita a vivir con una certeza que nada, absolutamente nada, se desperdicia cuando Dios está al mando. Y sí, yo sé que hay días en que eso suena difícil de creer, días de pérdida, de angustia, de noticias inesperadas, días en los que lo último que parece estar ocurriendo es algo para bien. Pero aquí es donde entra la fe. Una fe que no depende de las emociones del momento, sino del carácter de aquel que nos ama. Porque cuando no entendemos el proceso, recordamos al autor. Cuando no vemos el propósito, confiamos en su corazón. Y mira, el texto no dice que algunas cosas nos ayudan a bien. Dice todas las cosas. Eso incluye las buenas y las dolorosas, las victorias y las caídas, los días de celebración y los días de duelo. Todo, porque Dios no necesita que todo sea perfecto para obrar con perfección. Él puede tomar una temporada amarga y con el tiempo justo hacer que termine sabiendo dulce, como una receta donde algunos ingredientes por sí solos no tienen buen sabor, pero al final mezclados crean algo delicioso. Pero hay una condición. Esta promesa no es una fórmula mágica para cualquiera, es para los que aman a Dios y viven alineados a su propósito. Es decir, esta garantía no se activa en la indiferencia espiritual, sino en la relación con Él. Amar a Dios no es solo adorarlo cuando todo va bien, es también confiar cuando nada tiene sentido. Es decirle, aunque me duela, sé que estás obrando, aunque no entienda, sé que estás presente. Y aquí viene lo más profundo. El bien que Dios busca no es solo que estemos cómodos o que nuestros problemas desaparezcan. Su objetivo más alto es moldearnos a la imagen de Cristo. Ese es el bien mayor. No solo cambiar nuestras circunstancias, sino transformar nuestro carácter. Los procesos que más duelen muchas veces son los que más nos forman. Y aunque ahora no lo veas, eso también es parte del amor de Dios. Piensa en esto. ¿Qué vale más? ¿Un alivio inmediato o una transformación eterna? Dios trabaja con una perspectiva eterna y por eso a veces permite temporadas que no entendemos, porque está viendo más allá, está viendo quién puedes llegar a ser en Él. Y cuando entendemos eso, las quejas se convierten en oración. El enojo se transforma en adoración anticipada. Una forma hermosa de abrazar esta verdad es hacer un pequeño mapa de redención personal. Detente y piensa en cosas que antes dolieron, pero que después trajeron un bien inesperado. Tal vez fue una ruptura que te acercó más a Dios, o una pérdida que abrió puertas que hoy celebras. Recordar esos momentos te prepara para confiar la próxima vez que venga una prueba, porque ya viste que Dios sabe lo que hace. Y cuando no sepas qué orar, simplemente dile, Señor, úsalo todo. No necesito entenderlo ahora, solo quiero que esto sirva para tu propósito. Esa oración, repetida una y otra vez en medio de la tormenta, mantiene viva la fe, porque estás decidiendo creer aunque el panorama no haya cambiado todavía. Así que sí, quizá hoy no lo entiendas. Tal vez estás en medio de algo que duele, pero quiero recordarte esto. Si estás en las manos de Dios, todo suma. Incluso eso que hoy parece pérdida, incluso ese silencio que tanto pesa. Él lo está usando, lo está encajando.
Y un día mirarás hacia atrás y dirás con lágrimas en los ojos, el tiempo de Dios fue perfecto y su proceso invisible me salvó. Número 7. Espera con valentía. Tu corazón cobrará ánimo. A veces esperar puede sentirse como cargar una mochila invisible que se va haciendo más pesada con el tiempo. Sabes lo que quieres, has orado, has confiado, pero la respuesta no llega. Y en ese punto es muy fácil que el ánimo comience a flaquear. Pero el Salmo 27 nos da una dirección clara, directa y profundamente poderosa. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Te diste cuenta? La espera no viene sola, viene con esfuerzo y con ánimo. David no habla de una fe pasiva, habla de una fe que camina mientras espera, que actúa mientras confía. Y es que en la vida real hay proyectos que no avanzan, oraciones que parecen no ser escuchadas, puertas que no se abren. Todo eso desgasta, pero este versículo aparece como un bálsamo para ese desgaste. No es una invitación a rendirse, es un grito de aliento. Sigue, fuerza, ánimo, porque tu espera no es en vano, y el Dios en quien confías jamás ha dejado de obrar. Fíjate en esto, aguarda a Jehová, esfuérzate. Esa combinación lo dice todo. Esperar no es quedarse quieto, cruzado de brazos. Es preparar, es servir, es seguir orando, es seguir dando pasos pequeños aunque todavía no veas la meta. La espera que agrada a Dios es activa. Es como sembrar una semilla y, mientras esperas la cosecha, sigues cuidando el terreno. Eso mantiene tu corazón en movimiento y evita que la ansiedad te paralice. Ahora, ¿de dónde viene la fuerza para seguir cuando ya parece que no queda nada? De la certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando tú no lo ves. Esa esperanza no es un optimismo ciego, es una fe con fundamento. Sabemos que detrás del telón, Dios mueve piezas, prepara encuentros, moldea situaciones. Y saber eso renueva tu valentía, porque un corazón animado no se rinde fácil. Se cae, pero se levanta, se cansa, pero sigue. Cree, aunque todavía no ve. Y si te preguntas cómo mantener ese ánimo vivo, aquí va una clave sencilla pero poderosa. Alimenta tu mente con promesas. Repite versículos que te recuerden que Dios no falla. Llena tu espacio mental con su palabra, no con tus temores. Porque lo que escuchas continuamente es lo que termina moldeando tu perspectiva. La fe viene por el oír. Y si estás oyendo más quejas que esperanza, es momento de cambiar de canal. Tampoco subestimes el poder de una comunidad. Compartir lo que estás viviendo, escuchar lo que otros han vivido y cómo Dios actuó en sus vidas puede ser exactamente lo que necesitas para no rendirte hoy. A veces, un testimonio ajeno es lo que confirma que Dios sigue activo, que Él cumple, que su tiempo llega. Y si quieres hacer todo esto más práctico, prueba esto. Crea tu rutina, espera acción. Haz una lista de pequeñas cosas que puedes hacer mientras esperas. Tal vez sea organizar algo que dejaste pendiente, llamar a alguien, seguir preparándote. Cada pequeño paso es una semilla de fe. También puedes declarar cada mañana, mi corazón se alienta porque mi Dios no falla. Decírtelo, aunque no lo sientas al 100%, educa tu alma a confiar. Entrena tus emociones para alinearse con la verdad y no con la circunstancia. Así que si hoy estás esperando algo grande de parte de Dios, no abandones, no bajes los brazos. Recuerda que tu esfuerzo mientras esperas no pasa desapercibido en el cielo. Como ese corredor que hace una pausa, respira profundo y vuelve a la pista. Así también tú. Respira fe, recoge tu ánimo y sigue adelante. Porque tu espera, tu esfuerzo, tu fe activa, serán recompensados en el tiempo perfecto de Dios. Número 8. Alas de águila. Dios te levantará a su tiempo. Hay momentos en los que simplemente ya no puedes más. El cuerpo lo siente.
el alma se arrastra, y todo dentro de ti clama por una sola cosa: fuerzas. Fuerzas para seguir, para levantarte, para enfrentar lo que parece imposible. Y justo en medio de ese agotamiento, cuando la esperanza se vuelve tenue, Isaías 40 se convierte en un susurro poderoso que viene directamente del cielo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este no es un versículo cualquiera, es una promesa viva que te abraza justo en el punto donde ya no te queda nada. Y algo clave es esto: Isaías no dice que Dios te devolverá la fuerza que perdiste. No dice que restaurará lo que se agotó. Dice nuevas fuerzas. No es un simple recambio, es una transformación. Dios no te entrega una réplica de lo que tenías. Él te equipa con algo superior, algo que no nace del esfuerzo humano, sino de su poder sobrenatural. Es una fuerza que viene del cielo, que no se basa en emociones ni depende de tus circunstancias. Es una fuerza que aparece cuando tus recursos naturales ya no alcanzan, cuando tu cansancio se convierte en el escenario ideal para que se manifieste lo divino. Y no es casualidad que la figura elegida sea la del águila, porque el águila, cuando llega a cierta etapa de su vida, no se rinde ni se deja morir, se retira, sube a una roca alta, se aísla, y en ese espacio solitario comienza un proceso doloroso pero necesario. Se arranca las plumas viejas, rompe su pico desgastado y espera a que todo sea renovado. No es un proceso rápido, pero sí es profundo. Y cuando el águila está lista, no solo vuela de nuevo, vuela más alto que antes. Así también actúa Dios. A veces, ese tiempo donde sientes que todo se detuvo, donde parece que nada avanza, no es pérdida. Es tu cueva de transformación, es tu espacio de muda. Es donde Dios está renovando lo que parecía acabado. Y mira qué interesante. El versículo no menciona un solo tipo de avance. Presenta tres: volar, correr y caminar. Y ese orden tiene un significado precioso. Primero, levantar alas. Es el momento en el que Dios te saca de tu angustia y te permite ver las cosas desde otra perspectiva. No desde la desesperación, sino desde la altura de la fe. Después viene correr, esas temporadas donde todo se acelera, donde hay que tomar decisiones, enfrentar batallas, salir al frente y finalmente caminar. El día a día, la constancia, ese avance lento pero firme que también requiere fuerza. Cada etapa tiene su propósito y Dios no te abandona en ninguna. Él te capacita para todas. Ahora bien, esto no sucede automáticamente. Dios promete renovar tus fuerzas, pero tú necesitas presentarte ante Él, tomarte un tiempo, aunque sea breve, para hacer una pausa, un retiro espiritual en medio del ruido. Puede ser unos minutos de oración, de adoración, de silencio sincero. No subestimes esos espacios. Ahí es donde Dios renueva tus alas, reemplaza lo que ya no sirve y te fortalece desde lo más profundo. Y cuando esa fuerza llegue, porque sí, llegará, no la dejes pasar. Empieza a soñar de nuevo, haz planes, establece metas. Y no te compares si por ahora solo puedes caminar. Caminar también es avanzar. No todo vuelo empieza en el aire. A veces la pista más firme está hecha de pasos lentos pero constantes. Entonces te pregunto con cariño y sinceridad, ¿qué parte de tu vida necesita alas nuevas hoy? ¿Dónde estás sintiendo que ya no puedes seguir? Recuerda que Dios no se olvida de los que esperan en Él. Y aunque te sientas débil, si hoy decides confiar, aunque sea con lo último que te queda, Dios va a renovarte, no solo para sobrevivir, sino para volar. ¿Oramos juntos? Señor, reconozco que estoy cansado. Hay partes de mí que ya no responden. Pero hoy creo que tú puedes darme nuevas fuerzas. Hoy elijo esperar en ti. Renueva mis alas. Dame visión, impulso
y constancia, y cuando sea el momento, llévame a volar otra vez. Amén. Número 9. No te rindas, tu siembra florecerá en la estación correcta. Hay días en los que hacer el bien cansa. Sí, aunque suene duro, servir, ayudar, perdonar, dar, desgasta. Y lo más difícil no es el esfuerzo en sí, sino cuando pasa el tiempo y no ves fruto. Cuando inviertes en otros y te pagan con indiferencia. Cuando das todo en una situación y parece que nada mejora. Es en esos momentos donde este versículo de Gálatas 6:9 llega como un recordatorio firme y lleno de esperanza. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este no es un consejo liviano. Es una declaración divina que conecta tres cosas poderosas: el cansancio real, la perseverancia necesaria y la cosecha prometida. Fíjate en algo clave. Pablo no dice que hacer el bien será fácil. Él reconoce que puede agotar, que puede frustrar. Por eso empieza diciendo, no nos cansemos, porque sabe que hay días en que cuesta, pero también nos da un horizonte. A su tiempo segaremos. La cosecha llegará, no en el momento que tú quieras, sino en el que Dios, como buen agricultor, haya determinado. Y aunque eso implique esperar, el fruto será seguro. A veces sembramos en terrenos duros, damos amor en relaciones frías, sembramos generosidad en medio de escasez, hablamos con fe cuando todo parece contrario, y en lo natural eso puede desmotivar. Pero lo que tú siembras hoy, aunque no lo veas, está germinando. Hay procesos invisibles que Dios está manejando bajo tierra. Él no es indiferente a tu siembra. Él ve, Él anota. Y Él recompensa en su tiempo perfecto. Y justo ahí está el reto. Entender que su tiempo no siempre coincide con mi tiempo. Nosotros queremos resultados ya, respuestas inmediatas, cosechas que lleguen sin demora. Pero Dios no trabaja con impulsos. Él sigue un calendario celestial donde cada etapa tiene su propósito. Así como una semilla necesita tierra, agua, sol y tiempo para brotar, así también lo que tú estás sembrando necesita madurez, formación y procesos antes de dar fruto. Y créeme, cuando llega, llega con abundancia. Porque lo que es sembrado en obediencia y regado con fe, no se pierde. Sin embargo, hay dos enemigos silenciosos que amenazan la perseverancia. El primero es la comparación. Ver que otros cosechan mientras tú todavía estás arando puede ser desalentador. Pero recuerda, cada parcela es distinta, cada terreno tiene su proceso. Lo que Dios tiene para ti llegará en tu estación, no en la de otros. Y el segundo es el desánimo, esa sensación de que nadie ve tu esfuerzo, de que lo bueno que haces no vale la pena. Pero ahí es donde la fe entra en acción. Porque tu Padre sí lo ve, y Él no es injusto para olvidar lo que hiciste con amor. Por eso, te invito a que empieces tu propio calendario de siembra. Anota esos actos de servicio que haces con sinceridad. Recuerda esos momentos en que sembraste perdón, paciencia, fe. Y cuando te sientas cerca de rendirte, revisa esa lista. A veces, no necesitas más resultados, solo necesitas recordar que ya empezaste y que vas por buen camino. También celebra las pequeñas brotaciones. Tal vez no es la gran cosecha aún, pero si ves una señal, un cambio, un gesto, eso ya es parte del fruto. Y claro, no olvides orar, no solo para pedir que llegue la cosecha, sino para pedir fuerza mientras esperas. Dile a Dios, Señor, no dejes que me rinda. Dame fuerza para seguir sembrando aunque hoy no vea nada. Y gracias, porque sé que mi cosecha llegará. Esa oración mantiene tu corazón firme, enfocado y agradecido antes de tiempo. Eso también es fe. Así que, sembrador valiente, no sueltes la azada. Aunque estés cansado, sigue cuidando tu parcela. Aunque no veas todavía, sigue confiando en el proceso. Porque la estación de Dios nunca llega tarde. La recompensa no se adelanta ni se pierde.
Simplemente llega cuando debe llegar. Y cuando lo haga, sabrás que todo lo que hiciste valió la pena. Número 10. Un futuro de paz. El cronograma perfecto de Dios para ti. Hay momentos en los que mirar al futuro da miedo. Entre tantas noticias malas, incertidumbres personales y puertas que no se abren, uno empieza a preguntarse si de verdad hay algo bueno esperando más adelante. Y justo ahí, en medio de esa nube gris de duda, Dios te dice con voz firme y dulce a la vez: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29. Este versículo no es un deseo vago ni una frase motivacional, es una declaración directa del corazón de Dios. Él no está improvisando con tu vida, Él sabe, Él conoce, Él ya trazó un plan, y no cualquier plan, uno lleno de esperanza, de bien, y con un final que tú mismo has soñado. Y algo poderoso es entender el contexto de estas palabras. Dios las pronunció cuando su pueblo estaba en cautiverio. Estaban lejos de su tierra, sin libertades, rodeados de dolor. ¿No te suena familiar? A veces nosotros también nos sentimos en una especie de cautiverio emocional, espiritual, familiar. No entendemos por qué las cosas son como son. Pero ahí mismo, en ese escenario, Dios habla de futuro. Eso nos muestra que su plan no depende de las circunstancias actuales. Él no necesita que todo esté bien para empezar a obrar. Él ya está obrando, incluso cuando no lo parece. Cuando Él dice, yo sé, no está diciendo que tiene una idea vaga. Él lo afirma con total claridad. Él sabe lo que está haciendo contigo. Y esa certeza de su parte nos permite descansar. Porque si Él sabe, entonces nosotros no tenemos que entender todo ahora mismo. Nuestra tarea es confiar, aunque no tengamos todos los detalles. Aunque el cómo y el cuándo no estén claros, el quién sí lo está. Y ese quién es un Dios que es bueno, justo y fiel. Además, fíjate en esto, dice, planes de bien y no de mal. A veces, cuando enfrentamos una pérdida o una crisis, pensamos que Dios está enojado con nosotros o que se ha olvidado. Pero este pasaje lo desmiente. Su naturaleza no es caprichosa ni cruel. Aun cuando Dios permite correcciones en nuestras vidas, lo hace con el objetivo de restaurarnos, de llevarnos más cerca de lo que Él soñó para nosotros. Él no nos da castigos sin sentido. Él nos guía, nos pule y nos prepara. Y ese fin que esperas no es un simple deseo egoísta, es una visión que se va afinando con el tiempo. Porque mientras más hablas con Dios, mientras más te alineas con su voluntad, tus sueños se transforman. Dejas de pedir lo que te emociona por un momento y empiezas a anhelar lo que te va a sostener para siempre. Ahí es donde la oración no solo sirve para pedir, sino para moldear tus pensamientos. Cuando oras, tus expectativas se conectan con el diseño de Dios y ese fin que esperas se convierte en una meta llena de propósito. ¿Y cómo podemos caminar con esa confianza día a día? Aquí te doy una idea. Escribe una carta al futuro. Habla en esa carta de cómo imaginas la obra terminada de Dios en tu vida. Escríbela con fe, como si ya estuvieras viendo el resultado. Luego, guárdala. Léela después de un tiempo, especialmente si pasas por pruebas. Te vas a sorprender al ver cuánto ha hecho Dios, incluso cuando parecía que no pasaba nada. Y también haz de esto una rutina diaria. Declara con tu voz, cada mañana, Dios tiene planes de bien para mí. Puede parecer sencillo, pero esa confesión es poderosa. Cambia tu mentalidad. Te ayuda a enfocar tu día con esperanza. Es como abrir una ventana cuando todo está oscuro. Y poco a poco, la luz entra. Así que hoy te digo con todo el corazón, no te desesperes si el plano de tu vida aún parece confuso. Dios es el arquitecto. Y aunque tú veas un borrador incompleto, Él ya visualiza la obra terminada. Entrégale tus bocetos.
Deja que sea Él quien termine lo que empezó. Porque si Él prometió un futuro de paz, entonces su cronograma será perfecto y tú llegarás justo a tiempo. Número 11. El reloj de su gracia. ¿Por qué Dios demora y cómo nos está amando? A veces sentimos que Dios tarda, que las respuestas no llegan, que las promesas están detenidas, y empezamos a preguntarnos si algo está mal, si nos olvidó, si quizá ya no va a actuar. Pero la verdad es que no se trata de un retraso, sino de algo mucho más profundo y bello: misericordia. En 2 de Pedro 3, la palabra nos da una perspectiva completamente diferente de lo que llamamos espera. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está limitado por el reloj. Él no corre, no se le pasa la hora, ni se atrasa como nosotros. Para Él, el tiempo no funciona en línea recta, como lo vivimos aquí. Su tiempo no es una carrera contra el reloj, es una obra maestra donde cada segundo tiene un propósito, y lo que para ti parece una demora, para Él es una pausa llena de intención, cargada de amor. Muchas veces hemos orado por algo y sentimos que el cielo guarda silencio. Quizá llevas años esperando por un milagro, una restauración, una señal. Y ese tiempo sin respuestas puede desgastarte. Pero cuando entiendes que la paciencia de Dios es una expresión de su ternura, tu corazón cambia. Ya no te quejas tanto. Comienzas a agradecer, porque reconoces que si Él ha detenido algo, es porque aún está extendiendo el espacio para que algo o alguien madure, cambie o se salve. Fíjate cómo lo dice Pedro. El Señor no retarda su promesa. O sea, no hay olvido, no hay fallo. Lo que tú llamas tarde, en el cielo se llama puntual. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no improvisa. Él ya vio el final desde el principio. Cada cosa que hace ocurre justo a tiempo, ni antes ni después. Así que el reto no es que Él se apure, sino que tú ajustes tu corazón a su zona horaria. Y hay algo más que no podemos ignorar. Esa aparente demora es también una puerta abierta para el arrepentimiento. Cada día que pasa es un día más donde Dios dice: aún hay tiempo para volver. Eso habla de un Dios que no se cansa de esperarte, que no quiere que nadie se pierda. Su paciencia no es indiferencia, es un acto activo de amor. Está extendiendo los plazos porque hay personas, quizás incluso tú mismo, que necesitan rendirse a Él de verdad. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué parte de tu vida aún no se ha rendido del todo? ¿Qué área necesita aprovechar esta extensión que Dios ha dado por pura gracia? No esperes al último minuto. No te confíes del tiempo. Aprovecha hoy. Porque si hoy puedes oír esta palabra es porque la ventana sigue abierta. Quizá te puede ayudar a hacer 2 cosas muy sencillas pero profundas. Primero, haz una oración de gratitud. Dile a Dios: gracias por no apresurarte. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por amarme tanto como para esperarme. Esa clase de oración te reconecta con su ternura. Y segundo, haz una lista. Anota personas, situaciones o promesas que aún estás esperando que se cumplan. Y en lugar de desesperarte, ora por cada uno con el entendimiento de que Dios sigue obrando aunque no veas todavía el resultado. Dios no es impaciente. Él no actúa por presión, sino por propósito. Y si te está haciendo esperar, puedes estar seguro de que no es castigo. Es gracia, como ese semáforo que se pone en rojo no para frustrarte, sino para protegerte. Así también actúa Dios. Si el camino se detuvo, confía en que lo hace para cuidar algo que tú aún no ves.
Así que no malinterpretes la paciencia de Dios. No la tomes como señal de ausencia. Tómala como lo que realmente es, una ventana de gracia abierta por amor. Aprovecha esa ventana, porque cada segundo de espera que Él permite es una invitación a rendirte, a crecer y a confiar en su calendario perfecto. Número 12. El arte de esperar en silencio, allí florece su bondad. Hay algo profundamente transformador en aprender a esperar. En silencio. No estamos hablando de rendirse o resignarse, sino de una espera que nace de la confianza, de esa clase de fe que no necesita gritar para ser fuerte. En Lamentaciones 3, Jeremías escribe: «Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». Y eso lo escribió en un momento donde todo a su alrededor estaba en ruinas. No era un día bonito, no estaba cómodo ni celebrando. Estaba viendo destrucción, tristeza, dolor, y aún así declara que Dios es bueno, que vale la pena esperar, y que ese tipo de espera, callada y paciente, es donde la bondad de Dios se deja ver. Hoy en día vivimos saturados de ruido. Todo es urgente, todo tiene sonido, todo requiere una respuesta rápida. Las notificaciones no paran, las opiniones nos llueven por todos lados, y en medio de ese bullicio, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? A veces, la razón por la que no percibimos su dirección o su consuelo es porque no nos damos un segundo para callar por dentro. Dios no suele gritar. Él susurra, y para escuchar sus susurros hay que bajar el volumen de todo lo demás. Jeremías une dos ideas que parecen simples, pero están llenas de poder: buscar y esperar. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque no se trata de quedarnos cruzados de brazos. Buscar a Dios es un acto intencional. Es abrir la Biblia aunque estemos cansados. Es levantar una oración sincera, aunque no tengamos muchas palabras. Es adorar en medio de la incertidumbre. Es estar disponibles, atentos, con el corazón abierto. Y esa búsqueda prepara nuestra alma para reconocer su bondad cuando se manifiesta, incluso si viene de maneras inesperadas. Y luego viene lo que muchos evitamos: esperar en silencio. Qué difícil es eso. Queremos explicaciones, queremos entender por qué aún no sucede lo que pedimos. Queremos decirle a Dios cómo y cuándo debería moverse. Pero el silencio es otra cosa. El silencio es señal de una fe que ha madurado. Una fe que ya no exige, sino que descansa. Que no necesita entenderlo todo para seguir confiando. Que no se angustia por justificar la demora de Dios, porque sabe que su reloj no falla. En ese tipo de silencio, algo empieza a florecer. Nuestra percepción se agudiza. Empezamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Esa provisión que llegó justo a tiempo. Ese abrazo que alivió una carga. Esa palabra que llegó como respuesta sin haberla pedido. El silencio nos ayuda a ver lo que el ruido escondía, y en ese ver nace el agradecimiento. Porque entiendes que aunque todavía no haya llegado lo que esperas, Dios ya está mostrando su bondad en lo cotidiano. Y hay algo más profundo aún. La salvación de la que habla Jeremías no es solo el perdón del pecado. Es salvación en todo sentido. Es restauración emocional, sanidad del alma, dirección para los caminos confusos. Y esa salvación muchas veces se empieza a manifestar cuando decidimos no correr, no presionar, sino simplemente quedarnos quietos y presentes. Porque en la quietud podemos reconocer el obrar integral de Dios. ¿Y cómo llevamos esto a lo práctico? Puedes empezar con algo sencillo. 1 minuto diario de completo silencio. Apaga todo, respira, no digas nada, solo está ahí, con Dios. Parece poco, pero ese minuto puede ser el inicio de algo nuevo. Y también comienza un diario de bondad. Cada vez que veas un detalle, por pequeño que sea,
que muestre el favor de Dios en tu vida, escríbelo. Ese hábito no solo te ayudará a mantenerte agradecido, también te recordará que Él ha estado presente todo el tiempo. Así que sí, esperar en silencio es un arte, uno que cuesta, pero que vale cada segundo, porque es en ese espacio callado donde Dios empieza a hablar de formas que tu prisa no te dejaba oír. Como un lago en calma que refleja el cielo con nitidez, tu alma, en silencio, puede empezar a ver con claridad lo que Dios siempre ha querido mostrarte. Número 13. Detente y sabrás. La calma es la prueba de que Él reina. En medio del ruido, las malas noticias, las urgencias y los pensamientos que corren sin parar, Dios nos dice algo que rompe con toda esa velocidad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46. No es una sugerencia, es un mandato lleno de ternura, pero también de firmeza. Es como si Dios nos dijera, detente, no sigas corriendo, no te desgastes más, recuerda quién soy. Esta orden aparece en un salmo que describe terremotos, guerras y caos. En ese contexto de crisis, la respuesta no es correr más fuerte, es parar, es hacer un alto sagrado y mirar hacia arriba. Y si somos honestos, ¿cuántas veces vivimos con el alma en estado de alerta? Prendes el celular y todo es conflicto. Abres una red social y encuentras más tensión que consuelo. Tu mente salta de un pendiente a otro, de un temor a una solución. Es agotador, y en medio de todo eso, Dios nos llama a una pausa estratégica, a dejar de actuar por reacción y empezar a vivir por confianza. Porque la quietud, en los ojos del cielo, no es debilidad, es una declaración de fe. Es decir, con tu silencio, yo sé quién está al mando. Y fíjate en esto, detenerte no es perder el control, es devolvérselo a quien nunca lo ha perdido. Muchas veces vivimos bajo una falsa idea de que si no resolvemos todo, todo se va a caer. Pero lo que en realidad ocurre es que, al querer cargar con todo, nos quebramos. La ansiedad no es más que un sistema de alerta que nos dice, estás tratando de sostener lo que solo Dios puede controlar. Y es ahí donde la quietud se vuelve un acto de guerra espiritual. Es resistir la necesidad de hacer, hacer y hacer, para simplemente ser y confiar. Cuando el corazón se aquieta, se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Porque conocer a Dios no se trata solo de saber información sobre Él, sino de experimentarlo, de sentir su cercanía en lo cotidiano, de saber que aunque todo alrededor tiemble, su amor permanece. Esa experiencia viva, íntima, profunda, muchas veces no llega en medio del ruido, sino en la calma, en esa calma que no todos entienden, pero que transforma desde adentro. Y hay algo aún más grande en este pasaje: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso significa que lo que estás viviendo no es solo tuyo. Tu vida está conectada con un plan mucho más grande. Dios está moviendo piezas a nivel global, está escribiendo historias eternas, y tu parte importa, sí, pero no eres el centro. Cuando lo reconoces, algo dentro de ti cambia. Tu crisis se reduce cuando la pones junto a la grandeza de su propósito. Él sigue siendo exaltado, aun cuando tú no entiendes todo. Y lo hermoso es que tu calma también habla. Un creyente que mantiene la paz en medio del caos, predica sin decir una sola palabra. Esa serenidad llama la atención. La gente nota que hay algo diferente. Porque mientras el mundo se hunde en preocupación, tú te mantienes firme, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes quién gobierna sobre todo. Y esa paz contagia, esa quietud inspira, esa confianza invita.